Hey, hola, soy el Lobo, y esta vez sin una razón aparente vengo con una compilación de poemas de una autora que no ha sido tan recordada, al menos esto por parte de quien estudió esto a palabras del titiritero y que no había escuchado. Puede ser por no tener tanta cultura, que igual es algo bastante aceptado. Se trata de Alejandra Pizarnik, y dato curioso, su nombre fue Flora Pizarnik y posteriormente tomó el seudónimo de Alejandra. Entonces no se llamaba así, creí que sí. ¡No! Ella lo hizo para distanciarse de los malos tratos de su familia, para distinguirse y como un sello para sus trabajos literarios. También se llamó de otra manera, ¿no? Exacto, su familia la apodó Buma, que en Yiddish significa flor, y ya con eso podemos ver un poco más sobre esta autora. El hecho de no conocerla tendría sentido siendo que somos ajenos a la cultura argentina, lugar de nacimiento de dicha autora, quien no solo fungió como ello, sino que también desempeñó el papel de traductora y ensayista. Su papel dentro de la redacción fue interesante al tener en cuenta que fue a París y escribió para la revista Cuadernos. Lobo, pero no escribía en cuadernos y los pasaba a su máquina de escribir. ¡Otra vez tú! ¡Así se llamaba la revista! Y tiene sentido, porque París, tanto para ella como para su relativo Cortázar, fue cuna de muchas inspiraciones, a diferencia que este último se quedó a vivir en ese país. Ella tuvo una vida turbulenta en la que cayó en las sustancias de dudosa procedencia y legalidad, a raíz de su depresión. Para su fortuna, su legado trascendió la barrera de su país, Argentina, y ha sido una figura a tener en cuenta para la literatura femenina, inspirando por igual a hombres o mujeres que tengan la escritura como algo más que un simple pasatiempo, sino como una manera para que sus mensajes trasciendan. Pertenecía al movimiento surrealista. Otras fuentes la catalogan como neosurrealismo hispanoamericano, un género que estuvo a la par del realismo mágico que impulsaron las editoriales y una de las mayores estrategias de venta de la historia literaria del continente. El primero se llama Noche y va así, que en español de aquí vendría siendo algo así como quedas entre el amor infinito y la felicidad, frase que el autor G. de Nerval puso en su poema El punto negro. Tal vez esta noche no es noche, debe ser un solo horrendo o lo otro, o cualquier cosa, qué sé yo. Faltan palabras, falta candor, falta poesía, cuando la sangre llora y llora. Pudiera ser tan feliz esta noche si solo me fuera dado palpar las sombras, oír pasos, decir buenas noches a cualquiera que pase hacia su perro, miraría la luna, dijera su extraña lactescencia, tropezaría con piedras al azar, como se hace, pero hay algo que rompe la piel, una ciega furia que corre por mis venas. Quiero salir, cancerbero del alma, déjame traspasar tu sonrisa. Pudiera ser tan feliz esta noche, aún quedan en sueños rasgados y tantos libros y tantas luces y mis pocos años. ¿Por qué no? La muerte está lejana, no me mira. Tanta vida, señor, ¿para qué tanta vida? Este poema, al ser uno de verso libre, se encargaría en el mayor detalle al mensaje que la estructura en sí, porque podría o no limitarlo. Y se puede ver eso, aunado a la corriente literaria a la que pertenece, da para ver muchos mensajes, aparte del estereotipado hacia alguien más, sino que tiene matices que lo hacen interesante. La autora tiene sus poemas, pero hemos elegido los que se despegan de ese tropo. El tema de la muerte lejana es un poco irónico, además de que se ven figuras surrealistas como tal vez esta noche no es noche, debe ser un solo horrendo o lo otro, o cualquier cosa, porque ¿cómo es posible que sea de noche y esté el sol? Esto evoca el surrealismo, y con el cualquier otra cosa puede ser otra etapa del día hasta llegar a ser otra fecha, sino que este poema parecería más una carta hacia ella misma por la manera en cómo se refiere a sí misma mediante el no me mira, quizá una carta a su persona, la cual reflexiona cómo se imagina que podría llegar a ser su vida de corta, algo que es recurrente para la literatura, ya sea por el tono de aceptación, de rechazo o que no llegaría pronto, como este caso. El próximo se llama Cenizas. Hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para hacer un fuego, palabras donde poder sentarnos y sonreír. Hemos creado el sermón del pájaro y del mar, el sermón del agua, el sermón del amor. Nos hemos arrodillado y adorado frases extensas, como el suspiro de la estrella, frases como olas, frases con alas. Hey, Lobo, habías dicho que no pondríamos poemas con sentimientos porque... ¡Espera! Pero no habla hacia el sentimiento hacia alguien más, sino de lo que se puede hacer con las palabras. Miro. En este poema, Pizarnik reflexiona sobre el peso de nuestras palabras, y no es para menos, siendo que con ellas hacemos actos. Al momento de decir, prometo tal cosa, se está dando por sentado la acción que posteriormente deberá cumplirse o no. Eso aunado a que las palabras dentro de la obra de Pizarnik maneja un lenguaje figurado, o quizá otra manera de representar la realidad, como palabras para hacer fuego, de tal manera que el fuego esté correlacionado con el humor de enojo y que incluso en
en las obras ficcionales de la incultura pop se ven representadas en ello, o incluso ser utilizadas para tener cierto nivel de reconforte para alguien que no se siente bien. Como en la oración, nos hemos arrodillado y adorado frases extensas, cosa que de por sí arrodillarse está visto como una manera de pedir cosas y cambia el significado completamente al qué tipo de frases, o incluso ser utilizadas para tener cierto nivel de reconforte para alguien que no se sienta bien. Como en la oración, nos hemos arrodillado y adorado frases extensas, cosa que de por sí arrodillarse está visto como una manera de pedir cosas y cambia el significado completamente al qué tipo de frases, quizá de mucha importancia, al compararlos con un suspiro de estrellas, las cuales son vistas como algo majestuoso y comparan el tamaño de estos cuerpos celestes con el de la Tierra, quizá la mayoría de las veces dejándonos ver como algo muy pequeño. Sin embargo, el indomable espíritu humano termina siendo mayor ante las adversidades del tamaño de estos cuerpos celestes. Como se puede ver, esta clase de poemas en verso libre tienen un poco más reflexivo tanto para la autora en este caso como en el lector que lo está leyendo, un poco redundante si lo planteamos de esa manera, pero no está de más hacer esta aclaración, cosa que quizá fue una manera en cómo pudo tener una catarsis momentánea mediante la escritura y publicación de sus obras, porque no hay que olvidar que el escritor no es un ente ajeno a la población y con todo esto son pocas las personas que llegan a publicar algo. Eso es todo, nos estaremos viendo en otra semana en otra de nuestras cápsulas culturales. ¡Hasta luego!